Espérenme que les aviso cuando ya está saliendo. Vos me decís, ok. Y arrancamos. Es Estoy increíble. chequeando. Acaban de mandar al chat que hay personas de Esquel, de Salta, viendo cosas que de otra manera en la universidad, en nuestra aula, con un par de personas que siempre es el mismo público, pero por este medio es otra cosa. Es otro público, se llega a otros lugares. Claro. Se llega diferente, pero se llega, ¿no? Sí. Y de afuera también. Por eso ahora vamos a implementar la universidad virtual, porque es la posta. Ya está. es lo que llegó. Les va a encantar a todos. La novedad. Hagamos un mix, porque no podemos abandonar lo otro. Ojo con la de hacer un mix y cobrar entrada, ¿eh? No está mal eso. Como están haciendo los artistas, los cantantes. Claro, yo compré Te ticket para ver cobran a por Pablo estar en tu Pandolfo. casa y hablar. Sí, hay que ayudar eso, pedir delivery y comprar tickets para ver los artistas sentados en su casa. Yo compré ahora, el miércoles que viene toca el Palo Pandolfo. Ya estamos transmitiendo. Ok. Bueno, empezamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un placer para nosotros hacer esta segunda edición del ciclo Dimensiones Sociológicas, que es una iniciativa del grupo de trabajo de Claxo, Intelectuales, Ideas y Política. Y bueno, un poco vamos a contar hoy con panelistas que atraviesan toda Latinoamérica Latina. Estamos contentos por eso, y quería contar que los que llevamos adelante la iniciativa desde nuestro primer encuentro, que fue hace 15 días, son los coordinadores Ezequiel Safferstein por un lado, Lorena Soler, Charles Quevedo, Kenia Bello y quienes hablan, José Casco, que tuvimos esta idea de tratar de pensar a ver qué podíamos hacer con esto de la pandemia, más allá de angustiarnos y ponernos mal o ver cuándo nos podíamos escapar, cómo pensar desde las ciencias sociales estas situaciones. Un poco el desafío era pensar qué cosas estaban por detrás. Así que por eso el primer evento del ciclo versó sobre la cuestión de el paradigma médico como verdad, como verdad que se erigió como casi un leviatán en el discurso de los médicos, ¿no es cierto?, en esta pandemia, casi como un poder absoluto. Lo que tratamos de hacer en esa primera oportunidad es tratar de pensar por qué ocurría eso, cuáles eran las condiciones para que eso ocurra, y cómo se llevaba adelante esa idea de verdad. Y en este caso, lo que vamos a tratar de hacer es pensar otro costado de esta relación que tiene la sociedad con la pandemia, que tiene que ver con la cuestión de obediencia y también el lazo social durante la pandemia. Para pensar por qué en algunos lugares, no en todos, apareció como un gran signo de los tiempos, una obediencia muy importante a la idea de la cuarentena o el reclutamiento, por un lado. Ese es uno de los costados, una especie de obediencia a ese saber absoluto, en ese sentido dialoga con lo que hicimos la primera presentación. Y por otro lado, tratar de pensar un poco, bueno, cómo son esos lazos, qué pasa en la sociedad a propósito de la pandemia, cómo se reconfiguran, más allá de que pueda ser uno de los factores el miedo, un poco pensar dimensiones, si ustedes quieren, culturales acerca de qué está pasando con la sociedad y la pandemia. Entonces, hoy nosotros nos encontramos por Zoom, por supuesto, para poder dialogar un poco más de 1 hora y media. Así que, bueno, dándole las bienvenidas a todos, agradeciendo a los expositores, es un gran honor para nosotros tenerlos, un gran placer. Le doy la palabra a Mónica Nicolású, que es la coordinadora del evento y quien lo va a llevar adelante. Así que gracias a ella también. Muchas gracias, José. También decir que, un poco replicar lo que... Bueno, mi amor.
el primer encuentro. Mañana vemos si conseguimos en otro lado, ¿vale? Natalia, se está escuchando tu audio. Bien. Que estaba también decir, por quién está organizado esto. Esto está organizado por el Grupo de Trabajo de Intelectuales, Ideas y Política de Claxon, su tercera edición, por el Instituto Gino Germani, por UNSAL, la Universidad Nacional de Asunción, me estoy olvidando, al Instituto de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, y no sé si me olvido alguna de otra institución que también esté haciendo posible que hoy nos reunamos acá a hablar sobre esta relación entre, como decía bien José, lazo social y pandemia. ¿Qué sucede con el lazo social en tiempos de pandemia y qué sucederá con el tiempo social en tiempos de pospandemia? Más que a nosotros nos parezca un poco remoto hablar de pospandemia en estos momentos en la región. Una mínima palabra, decir que pandemia en la actualidad nosotros entendemos que es sinónimo de desarticulación, es sinónimo de reconfiguración de las relaciones sociales, y ahora nos venimos a preguntar también entonces si es sinónimo de desafiliación o si quizá va a reforzar los lazos sociales y los lazos comunitarios. Y para dar cuenta de esas incógnitas, para dar cuenta de esas tensiones que se van a dar a partir de a partir de esta experiencia extraordinaria, tenemos a 3 invitados, 3 investigadores de las ciencias sociales de Brasil, de México y de Argentina, Igor González Aguirre, Lucas Rubinich y Rodrigo Toñol. Vamos a presentarnos más formalmente, pero primero me gustaría un poco decir cuál va a ser la dinámica de este encuentro. Va a haber una primera instancia donde los expositores van a poner, valga la redundancia, 10-15 minutos aproximadamente, y luego de ello se va a dar una segunda instancia donde vamos a abrir a preguntas, inquietudes, pareceres que se van a estar recogiendo a través de tres plataformas. Primero, a partir de Zoom, desde el botón preguntas y respuestas. Me dijeron desde Claxo que diga que no lo hagan desde el chat, porque desde el chat hay quizá algunos saludos y demás, pero acá se hace específicamente lo que son preguntas y respuestas. Luego por los canales de chat el canal oficial de YouTube de Claxo, por el cual estamos transmitiendo en vivo, y lo mismo en Facebook, por el canal de chat, donde también se está transmitiendo en vivo en la página oficial de Claxo. Bueno, sin más, me paso a presentar a nuestros panelistas. Igor González Aguirre es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara de México, es adscrito al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Rodrigo Toñol es doctor en Antropología Social por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, es profesor del Departamento de Antropología de UNICAM y presidente de la Asociación de Científicos Sociales de la Región del Mercosur. Lucas Rubinich es sociólogo, profesor titular de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto Gino Germani. Les agradecemos que vengan acá a hablar sobre estas cuestiones tan importantes y tan necesarias, a dar su tiempo, a encontrarnos virtualmente hablando de lazos sociales y formas de reconfiguración de esos lazos sociales. Y sin más, les doy la bienvenida y les doy la palabra. Si les parece, seguimos en el mismo orden en que los presenté. Muy bien, muy bien. Si se escucha, o si por favor, más bien si se corta, por favor avísenme para retomar la charla, porque a veces el internet o la internet no tiene palabra, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer saludarlas, es un placer estar acá. Y pues para aprovechar el tiempo, lo primero que quisiera hacer es agradecer la invitación a charlar en este espacio. Yo considero que una reflexión acerca de la dimensión social de la pandemia es una tarea pendiente y urgente por cuando menos 2 razones. La primera tiene que ver con que las estrategias de mitigación de la enfermedad están asociadas con la aplicación de medidas de control sobre la vida social y se han enfocado en algunos aspectos centrales para lo que nos convoca hoy, que es para la constitución, para entender la constitución del lazo social. En sus países seguramente se darán cuenta que se ha restringido, por ejemplo, la movilidad, se ha reducido significativamente la convivencia y se nos ha inculcado una especie de precaución e incluso miedo ante la cercanía del otro. Y en México, por ejemplo, estas estrategias puestas en marcha en este sentido
han sido nombradas como el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento. Y no me cabe duda que estas estrategias o estrategias de este tipo tienen ya y seguramente tendrán impactos sobre la constitución del lazo social en nuestro tiempo. Ya sea que conceptualicemos el lazo social desde una perspectiva socioantropológica o desde una mirada un poco más anclada en la dimensión psicológica de estos aspectos. Esa es una de las primeras razones por la que me resulta fundamental conversar hoy acerca de estos asuntos. Y la segunda, que me parece incluso todavía más urgente, es que la que tiene que ver con la discusión, con la discusión pública del tema. ¿Por qué? Porque la discusión pública se ha enfocado en enfatizar la mitigación de los riesgos que acechan a la salud, pero se ha olvidado de postular algunas coordenadas sociales y culturales para gestionar el futuro pospandémico. A mí me parece que el hecho de reflexionar hoy acerca de esos temas me parece, insisto, tiene un sentido de urgencia, pues, y de ahí que agradezca profundamente la invitación a discutir estos temas. Y como primera entrada me gustaría colocar sobre la mesa dos aspectos que a mí me parecen clave o que me han servido para comprender de alguna forma esto que nos sucede. Digamos que me interesa mucho proponer una lectura en clave sociopolítica, primero del discurso público en torno al control social de la pandemia y las consecuencias que de ahí se van a derivar, y enseguida, y si nos alcanza el tiempo, me gustaría platicar acerca de las experiencias vividas por un sector particular de la población, que es con el que yo trabajo, que es el sector joven, y cómo han vivido este contexto de pandemia y las medidas que se han aplicado en un país como el mío, ¿no? Y para eso, por lo menos a mí me han servido, y los propongo en este momento, me han servido dos nociones. La primera es la idea de acontecimiento, sobre todo la que tiene que ver con el pensamiento de Alain Badiou. Y la segunda, digamos, el segundo eje analítico derivado de este primero es que si aceptamos la idea del acontecimiento, el acontecimiento ha producido una lógica muy orientada hacia la generación de tensiones o paradojas que atraviesan precisamente la constitución del lazo social. Para mí estos dos claves han sido fundamentales en términos de la lectura desde la que puedo intentar comprender este contexto que hoy nos atraviesa. ¿Por qué acudo a estos dos ejes? Pensemos que hay, digamos, ocasiones en que un suceso está tan lleno y cargado de significados que nos excede, que nos sobrecarga y que en este sentido trastoca por completo las coordenadas desde las que solemos interpretar a la realidad. Y si uno acepta esta idea, el término de acontecimiento, como decía hace un rato, planteado por Badiou, adquiere una relevancia inusitada. ¿Por qué? Porque a mí me parece que, pues por lo menos con el establecimiento del cerco sanitario y la cuarentena establecidos desde comienzos de este año en Wuhan, me parece que ya ha surgido precisamente, o estamos siendo testigos de la emergencia de un acontecimiento como tal. Si uno revisa las cifras de contagios y de muertes y cómo se han incrementado en los últimos meses, nos damos cuenta que precisamente esto es así. Pues estamos atestiguando el surgimiento de un acontecimiento. Y si bien es cierto que las pandemias no nos son ajenas, hace 3 años tuvimos una en particular, la de el 2009 y 2015 han sido particularmente significativas en estos términos de pandemia. Creo que las consecuencias y las medidas que se han aplicado en este momento hacen que esta ocasión en particular sea relativamente inédita en la historia contemporánea, y por diversas razones. Planteo un par. Primero, a la par de las medidas sanitarias, es decir, la búsqueda de vacunas, de tratamientos médicos adecuados, de la adaptación acelerada de la infraestructura hospitalaria, las estrategias para la mitigación de la crisis se han enfocado sobre todo y con mucha fuerza en el control de la vida social, y a mí eso me llama mucho la atención. Ya decía que en México han sido fundamentales el distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena. Es algo así como una especie de suspensión política de la sociabilidad. A mí me parece que estamos en un escenario en ese sentido, ¿no? En un escenario en el que se impone políticamente una restricción fundamental sobre la sociabilidad. Y me parece todavía más importante señalar que el sentido de urgencia asociado con estas estrategias, las que se han aplicado en México por lo menos, ha traído consigo un clima de incertidumbre que transcurre entre el escepticismo de algunos pocos que todavía consideran que la pandemia que la enfermedad pues ni siquiera existe,
y el miedo de los más. Y de ahí me parece que esta idea de plegarse, de obedecer el mandato, adquiere mucha relevancia. Y al mismo tiempo de que esto ocurre, creo que se ha minado buena parte de la seguridad ontológica en la que se solía cimentar el orden social que nos es más o menos conocidos, es decir, esta especie de acuerdos que ya hemos constituido para producir aquello que nos une, aquello que nos permite socializar, es decir, el lazo pues, del que estamos hablando. Si continuamos con esta idea, creo que el horizonte que ahora se nos presenta es altamente contingente, pues está abierto, está indecidido y necesitamos empezar a reflexionar acerca de los mecanismos que tenemos para cerrar un poco este carácter contingente, para gestionar por lo menos el riesgo y las consecuencias que se derivan del riesgo. Decía al principio, entonces, que uno de los primeros ejes sobre los que me interesa conversar es sobre la idea del acontecimiento y calificar la pandemia como un acontecimiento, pero además agregar a esta lógica o a este razonamiento la idea de la paradoja como tal. Es decir, el acontecimiento no solo trastoca las coordenadas desde las que interpretamos la realidad, sino que además tensiona de manera fundamental la constitución del lazo social. Y a mí me parece, si uno se acerca mucho más a la mirada sociológica, que hay por lo menos 3 ámbitos en los que podemos captar esta tensión. El primero, digamos, el mucho más grande, es el de una dimensión institucional, es un plano en el que este acontecimiento produce serias tensiones y particularmente, hablo de una dimensión institucional, pero particularmente me refiero a la relación del sujeto con los discursos y los mandatos emitidos por las autoridades gubernamentales, que yo diferiría en términos de la potencia que tiene el saber médico sobre y cómo produce casi de manera automática un pliegue hacia la obediencia, sino que me parece que cuando uno revisa el discurso público de la pandemia, en esta dimensión institucional, hay una disputa de léxicos, el formal, el técnico, es uno de ellos, pero hay otro que circula en las redes sociales que está ocupando un lugar cada vez más hegemónico, o por lo menos protagonista, que entra en tensión en este sentido. Pues, entonces, la relación que sostiene el sujeto con los discursos y mandatos me parece que está atravesada por una profunda tensión y una serie de paradojas. La exacerbación del individualismo, pero también la producción de sentimientos de empatía y de solidaridad, en fin, más o menos sigamos con esa lógica, ¿no? Pero insisto, como plano analítico, como primera entrada, me gustaría proponer que el acontecimiento produce tensiones en estos niveles. El primero es un nivel institucional. El segundo, en un plano mucho más cercano a nosotras y nosotros, es el nivel comunitario y tiene que ver con los modos que habitamos no solo el espacio que nos rodea, sino cómo habitamos al interior del hogar, porque las relaciones, seguramente ustedes estarán conscientes de esto, las relaciones que sostenemos al interior del hogar también se han modificado y se han producido ahí una serie de tensiones muy importantes que valdría la pena analizar y sobre todo reflexionar en términos del futuro pospandémico. Pues vamos a ser capaces la pregunta sería, ¿vamos a ser capaces de encontrar en el aislamiento mecanismos para encontrarnos a nosotros mismos, alguna cosa así? Y un nivel mucho más, todavía más cercano a nosotras y nosotros, que es el individual personal y que tiene que ver con aspectos que estoy investigando en este momento, que son las transformaciones que experimenta la intimidad y la noción de privacidad y cómo ésta se transforma a partir de que se detona un contexto de pandemia. En otra ocasión, por ejemplo, en otra situación completamente distinta, pongo un ejemplo, en una situación completamente distinta, difícilmente podríamos haber accedido a conocer la intimidad de nuestros hogares en un contexto como este. Sin embargo, hoy estamos metidos en eso, pues estamos compartiendo parte de nuestra intimidad y creo que este es otro de los, digamos, de los ámbitos, de los 3 ámbitos en los que a mí me interesa continuar con esta lógica analítica o por lo menos colocarla sobre la mesa. El acontecimiento produce tensiones importantes en la constitución del lazo social, surge un acontecimiento que produce tensiones en la constitución del lazo social y que estas pueden ser exploradas en estos 3 niveles, un nivel institucional, un nivel comunitario y un nivel individual. Y no sé cómo vaya de tiempo, Mónica. ¿Continúo? Estás en 11 minutos, si querés hablar 2-3 minutitos más,
tenés tiempo. Va, termino entonces esta primera entrada con digamos que la necesidad de postular una serie de preguntas, de postularle o de presentarle a esta lógica una serie de preguntas. Y a manera de respuesta de las posibles preguntas que surjan, es decir, cuáles son las transformaciones de la intimidad y la privacidad, de qué manera habitamos el hogar y el espacio comunitario en el que nos desplegamos de manera cotidiana y cómo se transforma la relación que sostenemos con la institucionalidad y la vigencia que ésta tiene, quisiera mencionar un par de líneas, un par de ideas. La primera tiene que ver con que uno de los primeros y más evidentes efectos de las estrategias de mitigación de los riesgos asociados con la pandemia tiene que ver con la arquitectura de la subjetividad. A mí me parece que ahí es donde podemos encontrar en lo inmediato una primera forma de reconocer los efectos que tiene la pandemia sobre la constitución del lazo social. ¿Por qué? Porque la vida social post-pandémica creo que traerá consigo la instauración de formas de ser y de estar en el mundo que nos van a resultar relativamente nuevas. Ya las estamos viviendo, ya las conocíamos de una forma, pero la intensificación de estos modos de ser y estar en el mundo, el home office, por ejemplo, va a tener consecuencias importantes sobre la producción de la subjetividad. A mí me parece que estos modos de ser y estar en el mundo van a postular una jerarquía diferenciada de valores y una serie de coordenadas distintas para habitar el espacio social. Y creo que por ahí dejaría mi participación en este momento, resumiendo. Me parece que estamos ante el surgimiento de un acontecimiento que no es neutro, los efectos que tiene no son mecánicos, sino que son bastante complejos, pero que sí tienen como factor común la producción de una lógica de paradojas o de tensiones y que estas pueden explorarse en un nivel individual, en un nivel comunitario y en un nivel institucional. Y si me permiten, les cuento que estoy trabajando justamente haciendo trabajo de campo a marchas forzadas para documentar estas ideas. Y sería por lo pronto esto, Mónica. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Igor. Muy interesante. Antes de pasar a la exposición de Rodrigo, me gustaría recordar cuáles fueron los esfuerzos institucionales que se congregaron para que esto sea posible. También nombrar a la UNAM, que no había sido nombrada, y a la carrera de Sociología, a la que se suman el DIAL, el Instituto Gino Germani, la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Ciencias Sociales y, por supuesto, Claxo. Y también recordarles a los que nos están mirando en vivo por YouTube y por Facebook, a través de los canales de chat, pueden estar enviándonos sus preguntas, pareceres, inquietudes, cuestiones que hayan disparado estas exposiciones, y lo mismo a través de la plataforma de Zoom, a través del botón de preguntas y respuestas. Traten de obviar el botón de chat para hacer este tipo de intervenciones. Y ahora sí le damos la palabra a Rodrigo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, la audiencia que está escuchando ahí por todas partes. Empiezo diciendo muchas gracias, José, por la invitación. Un placer también estar aquí con Mónica, Lorena, Igor, Lucas. Yo voy a hacer el esfuerzo de hablar en español o portuñol. Lo haré despaciadamente y si algo se cale mal, bien, tiene que ver con este tiempo también de pandemia en que nosotros estamos más cercanos y haciendo esfuerzo para que nos acercamos más aún, ¿no? Bien, cuando yo recibí esta invitación para hablar sobre lazo social y pandemia en Brasil, prontamente empecé a preparar algo y descubrir que este sería un esfuerzo de complejo ejercicio de imaginación sociológica. Y debo decir esto porque pensar en lazo social a partir de la realidad de Brasil que estamos viviendo hoy, aunque teóricamente, además que teóricamente complejo, es personalmente doloroso. La verdad es esta, ¿no? Es claro que hay lazos, hay grupos, hay aliados, pero la experiencia cotidiana que estamos viviendo aquí en años, pero ahora en estos últimos par de meses, yo tengo que decir que es la experiencia de vivir en una sociedad que se va fragmentando día a día. Y esto doy como un punto de relato personal, pero también haciendo claro el esfuerzo sociológico de imaginación para comprender este proceso, como todos mis compañeros también están haciendo. Así que hay una serie de fisuras que están se clareando y se poniendo cada vez más clara para nosotros,
que tienen tornado difícil ver la posibilidad de que esta escalada de tensión en este país no se termine con una ruptura muy grave. Así que es nuestra sensación, nuestra impresión de vivir en este momento en Brasil, y quizás después nosotros podremos hablar más de esto, sobre esta situación, pero yo tengo que empezar diciendo esto. Reflexionar sobre lazos sociales en este momento, en este país, me pone a pensar sobre la fragmentación de esta sociedad. Una fragmentación política, pero también que se siente en los ámbitos más personales que puede imaginar. Pero yo quiero aquí intentar retener el problema sociológico, que a mí me parece que tiene dos fases, ¿no? Una doble fase. Por un lado, de la pandemia como objeto sociológico, y por otro lado, de la capacidad de reacción de las ciencias sociales en delante de la pandemia. O sea, hay dos preguntas aquí. ¿Cómo se hace una sociología de la pandemia? Pero también, ¿cómo se hace una sociología en la pandemia? Y este me parece ser un punto que nosotros nos conecta y que me parece importante para que reflexionamos. En Brasil empezamos hace, en inicio de marzo, una cosa que se llama Boletín Científicos Sociales de Coronavirus, que estamos haciendo a partir de un grupo de asociaciones científicas, y todos los días estamos divulgando textos de académicos sobre la pandemia a partir de un punto de vista específico que tiene que ver con sus investigaciones anteriores. Por ejemplo, Igor está haciendo investigaciones sobre juventud de hace años y ahí escribe sobre cómo esto está pasando. Lo mismo con los indígenas, lo mismo con... Yo estoy como papel como uno de los editores de este proceso. Y ya estamos en el boletín casi 70. Lo que me pone a pensar sobre, lo que es muy vigoroso, pero también me pone a pensar sobre una cosa que se empezó a llamar de infodemia. Y esto me parece ser importante para que nosotros también reflexionamos, ¿no? La tal cantidad de información, de producción, de reflexión que nosotros sí estamos haciendo a partir de nuestras investigaciones, pero también que nos pone como un desafío de cómo proceder con esto. ¿Cómo proceder con esto? Yo estaba platicando con un amigo historiador y que decía, bien, una pregunta que se hace delante de pandemias de los siglos anteriores es, ¿cuáles fueron las voces silenciadas en estas pandemias? Me parece una pregunta muy justa, pero haciendo el ejercicio de imaginación de aquí 100 años, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿cuáles van a ser la historia de esta pandemia a partir de esta infodemia que nosotros estamos produciendo ahora? Como un ejercicio, ¿no? Así que me parece que es claro que nosotros tenemos que producir reflexiones sobre esto, pero también me parece claro que nosotros todos estamos haciendo reflexiones a partir de las cosas que ya estábamos haciendo, y aún hay un trabajo que se haga, que es el trabajo sobre una sociología de este desastre. Digo, a partir de este desastre, ¿no? A partir de la pandemia. No solamente a partir de los datos que ya teníamos, pero también a partir de lo que estamos viviendo ahora. Así que me parece como dos movimientos distintos, ¿no? Un ahora y otro de ordenación y organización de todo este proceso como con un poco más de distanciamiento histórico. Y esto me pone a volver para un punto que me parece importante y que me fue importante en inicio para empezar a reflexionar, que es de la antropología de los desastres. Hay toda una línea de antropología que tiene que ver con investigar esta situación como terremotos, como, no sé, qué sé yo, maremotos y todo, y que se produjo una expertise para reflexionar sobre esto. Y un punto muy básico de esta expertise de antropología de los desastres, de las catástrofes, tiene que ver con distinguir temporalidades. Esto me parece ser un punto interesante. Una cosa
es esta temporalidad que nosotros estamos viviendo ahora, esta cosa un poco, una economía de riesgo, ¿no? Yo voy al supermercado, yo voy a comprar pan, ¿qué voy a hacer? La escuela de los chicos, dale, esta es una cosa. Hay una otra cosa que tiene que ver con el proceso de salida de la pandemia, de los desastres, ¿no? Y en este proceso es cuando las desigualdades sociales se ponen cada vez más como claras, porque la salida para unos va a ser muy más fácil do que la salida para otros. La pandemia se seguirá como reverberando en grupos, y en otros la pandemia va a ser parte de una historia, de una memoria, pero la reverberación cotidiana se va a sentir distintamente. Así que a este momento ahora, un momento de salida de la pandemia y también una larga duración, claro, cuando la pandemia se forma como un proceso simbólico de formación de referencias simbólicas y sintácticas para pensar sobre el mundo, ¿no? Así que distinguir estos 3 puntos, estas 3 temporalidades, me parece un buen punto para que nosotros platiquemos aquí, un buen punto para conversar. Pero yo quiero, así que para decir un poco que yo voy a hablar sobre esta corta duración de la pandemia, este momento de ahora, y quizá un poco sobre este momento de salida, que sé yo cuándo va a ser en Brasil, pero el apunte de esto. Y yo quiero marcar 2 mitos y 3 escenas. Los 2 mitos que quiero decir, lo primero es sobre el mito que ya me parece muy claro, que nosotros estamos insistiendo, pero me parece importante reforzar, que es de la democracia de la pandemia, ¿no? La presuposición de que la capacidad de reaccionar a la pandemia es igual. No es igual. Esto está claro si ves muchos procesos. Por ejemplo, el terremoto de Haití, que se dio en inicio de 2010, ¿no? Por ahí, tiene el mismo impacto, el mismo punto de la escala Richter que el terremoto en Chile hace un par de años. Pero la devastación en Haití fue completamente distinta de la devastación en Chile. Así que me parece que la capacidad de salida es un punto importantísimo para contraponer con esta idea de la democracia del virus, ¿no? Un segundo punto que me parece también importante es sobre esta imaginación seductora, claro, de que el virus, este evento, este acontecimiento, como nos decía Igor, tiene una capacidad por sí sola transformadora de la sociedad, por sí sola, digo, revolucionaria. Esto es como se vamos a cambiar el sistema, esto es el fin del capitalismo, el fin de todos los males, ¿no? Y el punto que nosotros podremos como empezar otra vez. Esto me parece que también nosotros tenemos que insistir sobre esta fantasía de la capacidad de que algo que transcende este mundo, nuestras relaciones, como un virus, la naturaleza finalmente recobrando sus derechos, se va a poner en orden en el mundo. Así que estos son los 2 mitos que me parece que yo quería decir. Y las 3 escenas, que tienen que ver con las 3 escenas de Brasil. Una escena religiosa, una escena política y una escena negacionista, que también me parece un poco ordenar, al menos desde mi punto como intelectual, como académico, las reflexiones. Primero, la escena religiosa. Yo estoy acompañando en otra parte de América Latina, pero Brasil me parece ser un caso singular en este punto. Las iglesias pentecostales y evangélicas, buena parte de ellas muy cercanas del gobierno, pero siempre son cercanos del gobierno, esto no tiene nada que ver con Bolsonaro, ¿no? Pero las iglesias fueron quizá uno de los primeros actores a decir, no vamos a cerrar las puertas. Tenemos que mantener nuestras puertas abiertas. Y ahí quiero decir solamente una cosa para que después platiquemos. Las iglesias pentecostales son
aquellas que hace más tiempo y tienen más expertise en esto, la dominación de los medios de comunicación, la televisión, el radio. Así que una pregunta muy sencilla es, ¿por qué necesita ahora las puertas abiertas si tiene la dominancia de los medios de comunicación? Y ahí hay toda una complejidad que no tiene que ver solamente con las puertas, pero también con el financiamiento, con una posición política, y que me parece importante que nosotros reflexionamos y que pone en escena las disputas complejas como son en este momento de pandemia. Con esto yo no quiero solamente, denunciar gratuitamente a las iglesias, pero decir, ahí está un punto de controversia a partir del cual nosotros podemos reflexionar sobre la complejidad de la pandemia. El segundo punto, la política de la escena, ¿no? Mi segunda escena, tiene que ver con un proceso en Brasil de fragmentación de la república, fragmentación del pacto federativo, digamos así, porque los estados están tomando autonomía con relación al gobierno federal y hay una queda de brazo ahí, como están disputando quienes tienen el derecho de decir lo que abre y lo que se cierra. Y con esto se juega con las vidas, claramente. El presidente tiene una actitud que es una actitud negacionista y los gobernadores intentan resistir un poco, pero desafortunadamente, claro, es difícil de resistir al gobierno central sin crear más traumas para la democracia o para este país. Y ahí me va el tercer punto, la tercera escena, que es una especie de desobediencia civil del gobierno. Hace una semana, y esta me parece ser una cosa casi tan distópica do que el hecho de estar viviendo en una pandemia, el presidente convocó para que las personas entrasen, fueran a los hospitales con sus cámaras y sus celulares para grabar la fantasía de la pandemia, para como denunciar que los cuartos, las habitaciones, las macas, las camas, no hay nadie, no hay ninguno, no hay pandemia de verdad. Bien, además que la cosa muy visceral de cómo reaccionar a esto sociológicamente con alguna centralidad, el punto que me parece aquí central es que el negacionismo tiene que ser parte de nuestro horizonte de investigación ahora. Y la pandemia es solamente parte de un complejo sistema negacionista. Este es un problema sociológico urgente para nosotros. Las diferentes versiones del negacionismo en América Latina y en nuestros países. Bien, y aquí ya termino. Pero además de la situación particular de la relación entre Estado y pandemia en Brasil, quiero terminar diciendo sobre un otro punto que me parece también interesante, que es sobre la idea de que la historia de las pandemias acompaña la historia del Estado moderno. Antes del Estado moderno, nosotros no teníamos pandemia, pero nosotros teníamos pestes, ¿no? Teníamos esta cosa cuya la organización simbólica era parte del proceso de la iglesia. Así que con el Estado se hace cada vez más grande, ¿no? Más importante, como principio organizador de la vida social. Las pandemias también crecen como hecho y las plagas pierden un poco de fuerza, ¿no? Así que la provocación que termino es, sin un Estado, sin la instancia que construye la coherencia y que nomina, no hay pandemia. Esto no significa negar la devastadora realidad biológica del virus, por supuesto. Tampoco embarcarse en peligrosas aventuras conspirativas. Lo que está en juego es afirmar la complejidad de una pandemia que depende no solo de la circulación de un agente biológico, sino de un acto de nombramiento que modifica la naturaleza del fenómeno y que nos dice, esto es una pandemia. Así que un punto importante de esta producción de lazo social, yo quiero decir, es el Estado. Y muchas gracias, un placer estar aquí y platicar con todos.
Muchas gracias, Rodrigo, muy interesante. Y se te entendió bárbaro. Hablas mejor que muchos otros que hablan español. Bueno, seguimos con Lucas, si te parece, la última de las exposiciones, no por eso menos importante, por supuesto. ¿Te parece continuar con tu exposición, Lucas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. Agradezco a los organizadores y un placer estar con los dos compañeros en la mesa y reivindico lo que dice Mónica. No sé si es gabullo, Rodrigo, pero la verdad que habla muy bien español, como mucha de la gente del sur de Brasil. No tan bien como nosotros hablamos portugués, pero bueno, así es la vida. Yo quiero reflexionar sobre la existencia de sensibilidades que formaron parte en algún momento de expectativas fuertes y también de parciales realizaciones concretas que imaginaban el lazo social incluido dentro de sociedades relativamente inclusivas. Y la pregunta es, y la preocupación es cómo la pandemia habilitó, contradictoriamente, como sea, por la fuerza de los hechos, prácticas que parecen remedar algo de esas sensibilidades, pero que en el presente tienen, a mi modo de ver, un papel decididamente secundario frente al predominio de lo que, sin mucha imaginación, yo llamo la cultura del capital financiero, la cultura de los ganadores y perdedores, el egoísmo como motor y energía, ya no del bien común como en vicios privados y virtudes públicas, sino simplemente como una carrera hacia el podio, y además con el elemento fundamental de las poblaciones descartables, que aparece como muy fuerte en esta cultura del presente. En suma, decía, lazo social, vida en común, la vieja elemental idea de la cosa pública como cosa del pueblo, como comunidad, pensada como la posibilidad de realización concreta en prácticas sociales, en leyes y en instituciones, funcionó de alguna manera, en algunos momentos uno diría, yo diría exageradamente, no solo como práctica, no solo como institucionalidad, sino como sensibilidad muy fuerte desde fines del siglo XIX en adelante, tuvo un peso significativo y realizaciones concretas en algunas sociedades desde la segunda posguerra. Esta cosa general la quiero relacionar con 3 escenas de vida cotidiana que son producto de mis charlas con gente que me cuenta cosas mientras está actuando en la pandemia en Buenos Aires. 3 escenas de vida cotidiana. La primera escena, compañero sociólogo militante que trabaja en las llamadas villas miserias de la ciudad de Buenos Aires y que me llama para contarme algo que le llamó bien la atención, que era que al trabajo cotidiano que él hace como militante, que además de organizador en este caso estaba sosteniendo comedores, que veía que llegaba mucha más gente en una situación de desacomodamiento como la del presente, lo que me cuenta que le llama la atención es que viene un muchacho voluntario médico con una sensibilidad no política, por decirlo así. No era un militante, no era un tipo con, ni siquiera me dijo grandes discursos acerca de la salud pública, por eso le formulaba, digamos, le generaba un interrogante importante, porque ¿qué es lo que él me cuenta? Que en un momento, cuando ve que se le desborda a la gente que llega al comedor, se ponen a charlar los dos, él ya había hecho esta caracterización de este muchacho como sensible, pero no politizado. El muchacho le dice, el médico, 30 y pico de años, igual que él, un tipo buena onda, le dice, la verdad que los médicos tenemos poco que hacer en alguna parte de esta medicina social. Si acá hubiese buena vivienda, le dice el muchacho, si acá la gente no estuviera amontonada como está y no tuviese que venir al comedor, estos problemas que desbordaron en estos espacios no existirían.
mi compañero le llamó la atención porque viendo que no era un politizado trataba de averiguar de dónde salía esta sensibilidad. ¿De dónde salía esta sensibilidad? En determinado momento le pregunta, che, pero vos cursaste alguna materia de salud pública, habías cursado en la UBA. Y él le dice, no, la verdad es que yo fui a una charla hace unos años de un viejo médico que parece que estaba en un proyecto de la Universidad de La Matanza, que el proyecto duró 3 años nada más. Duró 3 años, que era muy bueno, era un salud, medicina social, salud preventiva, los estudiantes hacían prácticas en los barrios desde el principio, bueno, alguna incomodidad del Colegio Médico de La Matanza, la desfinanciación producto del nuevo gobierno que surgía de Mauricio Macri, hicieron que los 30 personajes más importantes de ese lugar quedasen afuera y se desarmara directamente el proyecto más allá de que quede la carrera de medicina. Entonces, le cuenta que el viejo médico dijo algunas cosas que a él lo sensibilizaron en ese momento y que nunca le prestó atención hasta que cuando vio esto de la pandemia se acordó y vino acá. Bueno, esa es la primera escena. La segunda escena es que tengo un amigo, digamos, que tiene lo que se llama PYME en la Argentina, una pequeña y mediana empresa, una pequeña empresa que funciona más o menos bien, que fabrica zapatos, que tiene casi 300 empleados entre los obreros de la fábrica y locales de venta de los zapatos en la ciudad de Buenos Aires, y que lo que me contaba y que me pareció muy interesante es que es una familia descendiente de italianos, que sus padres, los propietarios son 3 hermanos, sus padres eran 2 obreros del zapato, ¿no? Eran 2 obreros de la industria de la zapatería. Cuando ocurre el inicio de la pandemia, los últimos 15 días del mes de marzo, la fábrica no trabajó, sin embargo ellos decidieron que pagaban el total. No son una corporación multinacional, decidieron que pagaban el total. Y después, cuando se llega a un acuerdo con el sindicato a pagar el 70%, ellos obtienen el crédito del gobierno nacional que les permitía pagar la mitad de ese 70% con el crédito y la mitad ponerlos ellos mismos. Y me cuenta mi amigo que el hermano, que es un muchacho porteño con toda la gestualidad italiana del descendiente italiano y muy práctico en los negocios, le dice, sí, paguémosle todo. Total, qué sé yo qué va a pasar mañana. Y con esto tenemos que estar todos los días juntos. Y bueno, y le pagaron el 100% abril y mayo contra la designación contra el acuerdo del sindicato, que era pagar el 70%. Tercera escena. Uno conoce mucha gente de distintos ámbitos, así es la vida. Tercera escena, compañero que es consultor y que tiene una empresa de consultoría con otro socio que trabaja para muchas grandes empresas y se relaciona muchas veces con CEOs que son gerentes de investigación de mercado de alguna de esas empresas para hacer sus trabajos. Tuvieron que hacer una reunión por Zoom porque se había retrasado un proyecto que ellos habían presentado y me cuenta que su socio siempre hace chistes con el CCO, que es un buen muchacho también, de la misma edad, y que los carga porque son de sociología de la UBA, y lo dice cariñosamente, llegaron los zurdos, que como Argentina la idea de izquierdistas, y el socio de él adopta ese personaje sabiendo que es una broma, y siempre le hace preguntas que serían comprometedoras, pero en el clima de amistad. En un momento, en un break de la reunión, porque alguien se tiene que retirar, parece que se reedita esa actuación, y el socio de mi amigo le dice al CEO, che, lo de ustedes echando gente y suspendiendo gente en el medio de la pandemia, muy humano no es, ¿no? Y él me cuenta que el otro acercó el rostro a la cámara y poniéndose en un muy primer plano con cara de pícaro, le dijo, la verdad, vos sabés muy bien que nosotros damos mucho trabajo y sabés muy bien que esto es una empresa y que nuestro trabajo es obtener rentabilidad y que un criterio humanista como el tuyo no sirve para obtener rentabilidad.
nosotros tenemos un departamento de responsabilidad social empresaria. Allí hacemos tu humanismo. Y concluye con un chiste que le dice, bueno, y si estás preocupado por esas cosas, ponete una ONG que yo te ayudo y te la financio. Bueno, risas de todo, ahí terminó. Yo digo, mi preocupación en este caso tenía que ver, para relacionarse con esa cosa tan general que dije al principio, que me parecían, eran expresión de distintas sensibilidades, que si uno, aunque sea un caso muy pequeño, todo esto son pequeños hilos, pero uno puede arriesgarse a hacer algún pequeño supuesto. Lo que ocurre con los dos primeros casos es que los dos primeros casos son la expresión de algo que había tenido productividad cultural en otros momentos históricos. El que había sensibilizado al muchacho médico era un viejo médico ya jubilado que hizo esa experiencia de medicina social en la Universidad de La Matanza, que había sido un militante de la salud pública, que decía que todo estaba mal en el presente, pero que seguía esa militancia. Entre paréntesis, el muchacho parece que no volvió más. Mi amigo dijo, igual lo entiendo, porque tenía compromisos familiares y todos, y esa sensibilidad quizás en algún momento lo coloca en situaciones como la que vino acá en otra oportunidad. En el segundo caso, también es de herencia de experiencias históricas que tuvieron productividad cultural en otro momento. Son los inicios de las pymes fuertes en la Argentina, en el primer peronismo. En el caso específico de esta familia, eran obreros zapateros que trabajaban junto con sus compañeros obreros. Y el padre del padre de la familia, que ya no está, era alguien que siempre hacía el esfuerzo por demostrar que habiendo leído bien, no dejaba de ser diferente que los otros. Qué sé yo, si veía que un compañero, que un obrero había ido a una casa de Gran Buenos Aires, tenía patio de tierra, al otro día llevaba un camión con cemento, baldosas y 4 obreros y le ponía piso a la casa con piso de tierra. Había contratado inclusive a un médico de barrio porque decía que los dientes en mal estado era terrible, porque eso era indicador de una época que él no quería ver más. Bueno, en realidad la actitud de ellos es una actitud no muy racional en términos económicos. Es racional porque permite, digamos, conservar la cohesión de ese espacio, pero tampoco se sabe qué va a pasar, si la fábrica va a sobrevivir. Entonces, la apuesta por guardarse ese 30% las 2 veces hubiera sido una apuesta racional, sin embargo, no la hicieron. Creo yo que tiene que ver con esa historia de una cultura obrera que trascendía, digamos, la condición obrera y llegaba a que ese pequeño propietario que trabajaba mano a mano con sus compañeros tuviese esa sensibilidad. No necesariamente siempre se tiene esa sensibilidad, pues se puede ser peor cuando se sale de ahí para diferenciarse. Estamos de acuerdo, pero en este caso no era así. Yo creo que estas dos escenas primeras son de otra época. Creo que la tercera es la época contemporánea. Yo creo que el muchacho que dice, acá no hay rentabilidad, el que hubiera desaconsejado hacer lo que hizo la fábrica de zapatos, es la expresión de algo que tiene un predominio extraordinario en el presente. Uno diría, inclusive, a mí me gusta nombrarlo como individualismo pragmático, no tiene nada que ver con la idea del viejo liberalismo. Es un individualismo de ganadores y perdedores, un individualismo a todo o nada, un individualismo pragmático y cachivachesco que puede hacer lo que hace Bolsonaro, que puede juntar a Guedes con el muchacho de clase alta de San Pablo, que es ministro del Medio Ambiente, y puede ser la payasada de Bolsonaro, todo junto, pero sin embargo hay una anécdota, si no me paso de tiempo, decime, que parece que charlan. Un poquito más. Charla del ministro del Medio Ambiente, que ahora el reciclado Moro dejó ver,
ministro del Medio Ambiente, muchacho, hijo de abogado, estudiado en Estados Unidos, que usa anteojitos cancheros, etcétera, etcétera, le dice a Guedes, y ahora aprovechemos que la gente está toda entusiasmada con la pandemia, así desregulamos todo. Y Guedes de paso dice, bueno, sí, y es verdad, y si hay que dar ayuda hay que depender de las grandes empresas, que son las que realmente va a producir, porque las empresas chicas no sirven para nada. Bueno, esa mirada, que es la mirada del presente, digamos, ha producido, digamos, situaciones de desacomodamientos terribles en las sociedades contemporáneas y ha generado poblaciones desechables. Ni que hablar del continente africano. La idea de lo desechable está en todos lados, pero la idea de el sistema previsional, el sistema de salud pública, el sistema de educación pública, todas situaciones que tienen que ser transformadas en mercancía, ya lo sabemos todos a eso, pero eso produce una extraordinaria ruptura, como había dicho el compañero antes, una fragmentación total, que en el caso de Brasil llega a una situación de anomia casi institucional. Entonces, yo digo, lo otro era una vieja época. Yo recordaba el discurso del Che Guevara en 1964 en Naciones Unidas, cuando le cuestionan su identidad argentino-cubana, él termina nombrando lo que llama el apotegma maravilloso de José Martí, que dice, todo ser humano verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de otro ser humano. Yo no digo que las sociedades hayan funcionado idealmente en ese momento, digo que había sensibilidades fuertes que pensaban en eso y que en muchos casos hacían apuestas arriesgadas. Pero las apuestas arriesgadas y la experiencia de la pequeña empresa tienen que ver con esa idea de que uno pertenece a un colectivo, de que hay un lazo social en algunos espacios que te permite organizar la vida en común. Nada más que eso. Si estamos a tiempo, si no sigo hablando. Estamos bien, podemos retomar de todas maneras después de las preguntas. Muy interesante, Lucas, por el contenido y por la forma, por supuesto, como siempre. Si les parece, podemos iniciar... Sí, José. No, eso es. Podemos iniciar el momento, la instancia de preguntas o inquietudes que se van a dar a través de estas 3 plataformas que ya mencioné, de YouTube, de Facebook y a través de la plataforma del Zoom. Para una segunda ronda, ya lo digo, de todas maneras, preguntas y respuestas, el botón que tienen que entrar a partir de Zoom, porque veo que también están enviando por otro medio. No sé si, José, vos querés decir primero hacer tus preguntas y luego yo leo las del público, o preferís que sea al revés. Sí, yo me quería colar, pero como vos digas, la que conduce acá sos vos. Por ahí vayamos, yo me tengo que meter, por ahí vayamos alternando, si te parece, con algunas del público y después, José, démosle la voz a los que nos están escuchando. Ay, Moni, yo te pasé, ¿te llegaron? Sí, sí. Bueno, leo algunas preguntas y después le doy la palabra a José y entramos en una intervención un poco más dinámica con el público, con los ponentes. Conceptos tales como disciplinamiento, control y vigilancia pueden llegar a normalizarse en un futuro post-pandemia, es una pregunta. ¿Puede incorporarse y rutinizarse como acto colectivo? Luego, ¿cómo se podría pensar la relación entre la cantidad de infectados y el disciplinamiento político aparentemente en el gobierno de Bolsonaro? ¿Y cómo se significa la división del tiempo entre lo público y lo privado en el encierro? Eso sería otra pregunta. José, ¿crees que pasemos te doy la palabra y luego hacemos una segunda ronda para que no sea tan abrumador responder? Okay. Bueno, sí, pocas cosas, pero no, como yo tampoco con mi genio, igual que Lore, tenía que meterme. Ahí, en esa cuchara que quiero meter, 3 cosas muy chiquitas. Primero, para Igor, que termine de contarnos por dónde quería llevar él un poco la discusión, que tiene que ver con su trabajo a propósito de la juventud y los sectores juveniles, que nos cuente un poco más cómo pensaba él esta relación entre pandemia y juventud y cómo la afectó, donde específicamente él, como dijo, con mucha
con mucha dificultad está tratando de hacer trabajo de campo. Eso es una cosa que me quedó, que parece que sería muy enriquecedor para conocer ahí cómo parece esa experiencia. Después, lo de Rodrigo, que por supuesto nosotros todos, ¿no? Todo el mundo está muy impactado, la cuestión brasileña es una cuestión tremenda, porque aflora un montón de problemas y saca a la superficie un montón de cuestiones que desde acá, digamos, se ve como lo peor. Bueno, pero más allá de eso, digo, lo que se muestra en Argentina es lo peor, ¿no? Porque nosotros tenemos como escarbar un poco más, husmear un poco más, y no lo que nos muestran, lo que los medios muestran es como lo peor, como no podría ser de otro modo. Ahora, una cosa que sí no muestran y que vos, Rodrigo, introdujiste, me parece como importante, es esta cuestión de que la salida de la pandemia para algunos va a ser mucho más dificultosa que para otras. Y ahí mi pregunta tiene que ver con cómo vos pensás eso, cómo ves esa salida para los sectores más desfavorecidos. En este sentido, si querés, para ser un poco más específico, eso puede redundar en ciertas recomposiciones a pesar de reverberar, como vos decías, o vos pensás que eso va para el lado de la violencia y la descomposición. O sea, un poco a ver qué pensás sobre eso, porque quedó como ahí en la puerta lo de la salida. Y después para Lucas, que me parece que, bueno, por supuesto, ¿no? Que Lucas contó como nadie, siempre lo hace, cómo era desde el punto de vista cultural, una Argentina que era la más integrada de América Latina, el país más integrado de América Latina, con el mayor flujo de clase media, el país del ascenso social por excelencia, y cómo eso está roto hace ya bastantes años. Y cómo, la pregunta un poco sería, ¿cómo a pesar de eso, si todavía, Lucas, vos pensás que eso tiene cierta productividad cultural para que pueda construirse cierta recomposición político y social, si ves que puede haber algo de eso, si se puede pensarlo como una marea cruzada, en este sentido, ¿no? Ese imaginario igualitario que viene de atrás, que viene de fin del siglo XIX, como vos decís, de alguna manera puede ser un contrapeso, una marea que cruce a este individualismo pragmático del que vos hablás del capital financiero. Si ves que ahí puede haber ciertas tensiones o es solamente residual. Eso. Bien. Gracias. Bárbaro. Y repito, si para Rodrigo la pregunta sobre Bolsonaro, la repregunta decía, ¿cómo se podría pensar la relación entre la cantidad de infectados y el disciplinamiento político que lleva a cabo Bolsonaro? Es decir, ¿cómo es posible que haya acatamiento por parte de la sociedad civil en Bolsonaro a pesar de la crisis sanitaria, y qué relación tiene esto con el número de infectados que hay en Brasil? No. Sí. Bueno, y si quieren, para responder podemos seguir el mismo orden de las exposiciones. Bien. Así que le damos la palabra a Igor. Digamos que me gustaría platicar, gracias José por la pregunta, y veo también en la parte de preguntas y respuestas que hay otra interrogante acerca de lo que ha pasado con los jóvenes. Entonces, les platico muy a grandes rasgos, y me detienes, Mónica, cuando sea necesario detenerme, porque también suelo irme de largo. Entonces, les platico a grandes rasgos. Estoy trabajando en dos aspectos, o en dos niveles. Uno tiene que ver con el análisis del discurso público, sobre todo el discurso público gubernamental técnico, que digamos, se erige como mandato al cual hay que plegarse, ¿no? Al cual como sociedad hay que plegarse. Y me parece fundamental lo que señalaba Rodrigo, me parece necesario retraerlo, pues, o traerlo a colación. Me parece fundamental esta especie de puesta en duda de la naturaleza democrática de la pandemia. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo él, no se va a salir de la pandemia, digamos, de manera homogénea. E igual pasa que no se ha vivido la pandemia de manera homogénea. Hay un montón de diferenciaciones. Si uno lo piensa en términos de, por lo menos, clase, género y edad,
te das cuenta que los modos de vivir la pandemia son brutalmente distintos. Y lo que se ha puesto de relieve es, por lo menos, la precarización la brutal precarización en la que estamos sometidos y el privilegio que tenemos algunos pocos para poder solventar esta pandemia. Entonces estoy trabajando primero con el discurso público, sobre todo el gubernamental y específicamente el discurso técnico que se erige como mandato, y luego estoy procurando explorar el espacio biográfico del sector juvenil de la población con la intención de contrastar precisamente estos dos grandes discursos. Y a la par estoy pensando una especie de tercer discurso, que es el discurso no especializado, pero que cada vez más se erige como una fuente de saber importante para orientar la propia práctica. Y ese discurso circula fundamentalmente en Twitter y en Facebook, ¿no? Es un discurso mucho más popular, mucho menos informado, pero que tiene una resonancia fundamental. Entonces estoy trabajando como en esos tres niveles. Y decía que ha sido muy difícil hacer trabajo de campo porque no puedes salir a la calle a entrevistar personas. Entonces me he tenido que instrumentar un par de herramientas que tienen que ver con solicitarle a manera de bola de nieve a la gente joven que me ponga por escrito sus experiencias y que me las haga llegar. Y digamos que esa es la materialidad de esta investigación. Hasta el momento tengo alrededor de 20, 25 experiencias ya plasmadas y quiero juntar las más posibles para hacer un buen análisis, un análisis mucho más denso. Y les puedo contar que por lo menos lo que llevo hasta ahora es que, decía hace un rato que la pandemia se vive de manera diferenciada en función del sexo, de la edad y de la clase social. Pues bien, en México lo que ha ocurrido, no sé, y sería muy interesante saberlo, que nos contaran ustedes, pero en México lo que ha ocurrido con el sector juvenil de la población opera también en dos niveles. El primero es la mirada adultocéntrica que sanciona negativamente al hecho de ser joven por el solo hecho de ser joven. ¿Por qué? Porque estos sujetos, el sector juvenil de la población, digamos que en un principio aparecía como el que tenía menos riesgo primero de contagiarse y de tener un alto índice de fatalidad a partir del COVID. Entonces, en un principio de la pandemia, estamos hablando de mayo, digamos que quienes se resguardaron en sus casas fueron en principio los adultos. Y desde la visión adultocéntrica empezaron a sancionar de manera negativa a los jóvenes, porque estos en un principio se oponían a resguardarse, ¿no? A guardar el confinamiento, a mantenerse aislados y procuraban ocupar algunos espacios públicos. Esa tendencia comenzó a bajar hacia mediados de mayo, a principios de junio, por el incremento del número de casos y también evidencias que sugerían que la juventud se veía afectada de manera significativa. Pero sigue prevaleciendo pues esta criminalización incluso del ser joven, y han pasado cosas bárbaras. Por ejemplo, me tocó revisar algunas experiencias en las que a personas que al inicio de la enfermedad salieron contagiadas y que eran jóvenes, sufrieron hasta amenazas de muerte por el solo hecho de haber estado contagiados y el hecho de ser jóvenes que podían estar transitando por los espacios públicos. Y esa es una primera cosa que me ha tocado observar, la sanción negativa que se hace desde una perspectiva adultocéntrica. Y la otra que me parece mucho más importante es la que opera en el espacio biográfico de los muchachos y de las muchachas, de los jóvenes y las jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí ha operado, quizá como en ningún otro sector de la población, y estoy hablando en términos muy gruesos, pero quizá como en ningún otro sector de la población, ha operado un impacto fundamental en términos de la producción de angustias, la producción de incertidumbres y la generación de miedo. Básicamente, si hay un denominador común que atraviesa a todas las experiencias que he estado analizando, es precisamente la falta de certidumbre frente al futuro. Y esta falta de certidumbre se profundiza con, digamos, la crisis institucional en la que está metido un país como el
como el mío, en el que para el sector de la población joven el entramado institucional no tiene vigencia o tiene muy poca vigencia, les interpela muy poco. Entonces esto ha producido un vacío fundamental en la producción de la subjetividad de este sector de la población, y ese vacío está siendo llenado, por lo menos en lo que a mí me ha tocado observar, a partir de estrategias vinculadas con el miedo y con la angustia, lo cual, insisto, en términos de la producción de la subjetividad, con eso terminé mi intervención hace un rato, me parece que necesitamos empezar a reflexionar y de manera urgente instrumentar estrategias para gestionar el futuro pospandémico. A mí eso me tiene altamente preocupado. Y más si uno piensa en los efectos que el distanciamiento social y el aislamiento pueden tener. Mi otro campo de estudios tiene que ver con la cultura política y la movilización social y la dimensión violenta de la vida social, y creo que puede haber un recrudecimiento en este sentido. Cuando uno revisa, digamos, los procesos organizativos que ocurren entre el sector juvenil de la población, encuentra pues que hay como una respuesta, como una especie de necesidad de recuperar el espacio público, pero de una manera violenta. Hace unos días, no sé si se dieron cuenta, fue una noticia que circuló a nivel nacional, pero hace unos días hubo una manifestación por una persona que fue asesinada por los cuerpos policíacos, por el Estado, pues, y entonces hubo una escalada de la violencia que terminó finalmente con decisiones o respuestas autoritarias por parte de las autoridades, por parte de las autoridades gubernamentales, que básicamente incurrieron en delitos de desaparición forzada entre este sector de la población. Si lo pensamos en términos de lo que planteaba hace un rato, es decir, la sanción adultocéntrica, la sanción negativa adultocéntrica que pesa todavía sobre los jóvenes y que se ha recrudecido a partir de la pandemia, el extremo es la respuesta autoritaria gubernamental sobre las manifestaciones juveniles de protesta y de disidencia. Y eso a mí es algo que me tiene muy preocupado, y son cosas que estoy observando en esta investigación que estoy realizando, pero también en algunas otras que ya he llevado a cabo. Muy bien, Mónica, eso sería. Bárbaro, muchas gracias. Rodrigo, ¿querés tomar la palabra? Sí, gracias por las preguntas. Bien, yo voy a decir algunas palabras que tienen que ver con varias de las cosas que se puntuaron. Un primer punto que me parece un poco raro, ¿no? Que nosotros teníamos como la expectativa de que con el avance de la pandemia, el problema, la gravedad del problema se estaría tan clara que sería imposible negarla. Bien, ya son en Brasil 46.000 muertos en 3 meses. Afuera los casos no identificados. Por día, para que tengan como la idea de lo que estoy hablando, son más de 1.300 personas hace ya más de 2 semanas, lo que son 4 aviones por día. Y se sigue pudiendo negar, como de alguna manera negar la gravedad. Así que me parece urgente esta pregunta que yo planteaba sobre la capacidad de negacionismo que nosotros estamos delante, y también una pregunta que nos aproxima otra vez de la psicología, de la psicoanálisis, que es la incapacidad de empatía, que de hecho me parece central en este momento se poner de una manera sociológica, la capacidad de empatía y la incapacidad de empatía que nosotros estamos viendo en vivo en este momento en países como Brasil, pero también en otra parte, ¿no? Y yo quiero pegar un punto que Igor estaba hablando, que sobre este concepto, se preguntó sobre el concepto de isolamiento, de distanciamiento y normalización, y cómo que esto se va, cómo se está naturalizando, ¿no? Se está un poco más adentro de nuestras reflexiones. A mí me parece que nosotros estamos también en un momento un poco difícil de reflexionar, porque por un lado tenemos esta como casi el riesgo de un disciplinamiento epidemiológico que se ponen los gobiernos como con la posibilidad de que se
haga cosas muy como duras, ¿no? Como se tomen directivas muy dictatoriales en ciertos sentidos, ¿no? Como una centralización tamaña de poder en nombre del riesgo epidemiológico que nos ponga en una situación complicada. Pero por otro lado, en este momento, al menos aquí en Brasil, digo, está difícil me desplegar de esta realidad, las personas están un poco en la expectativa de un tipo de disciplinamiento epidemiológico. ¿Entienden? Hay aquí una dificultad que es cómo poner la posibilidad de como una media de esto, ¿no? Como producir un gobierno que sea responsable del punto de vista epidemiológico sin que se cambie en un gobierno dictatorial epidemiológico, ¿no? Aquí me parece un punto que nosotros podremos pensar. Y sobre la cantidad de infectados y Bolsonaro, hay una investigación, yo no acompañé de perto, pero circuló bastante en los medios, que la ciudad que votaron con Bolsonaro en las elecciones tiene índices más altos de contaminación de COVID. Así que me parece que hay muchas cosas ahí, no sé hasta qué punto se puede ir con esta investigación, pero de todos los modos, la fuerza de esta negación de la pandemia, la fuerza de la palabra, tiene un efecto bastante real. Bien, paro aquí y seguimos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, Lucas, te damos la palabra. Bueno, José me preguntaba algo que yo creo que puedo relacionar con algo de lo que habían dicho los compañeros también. En principio, efectivamente esas sensibilidades existían, y no solo ejemplarmente en un país como la Argentina integrada de los años 40, 50 y 60, sino existían como sensibilidades que atravesaban todo el continente, independientemente de cuál fue la realización concreta. La respuesta es, por supuesto, las tradiciones se pueden, digamos, ¿qué se hace con tradiciones que tuvieron productividad cultural en otro momento histórico? Y la respuesta es clara, se reinventan, porque si no, digamos, son reproducciones pasivas, nostálgicas, que no tienen ningún tipo de productividad. O se reinventan o mueren. Y están en una situación de subordinación. Están peleando. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Digamos, hay otros problemas que tienen que ver con el desacomodamiento, que muchas veces tiene un carácter productivo, de las luchas sociales. Las luchas sociales, digamos, post-90, son luchas sociales en las que la lucha por los derechos se separan de la lucha por la justicia social. Eso también es un problema significativo de fragmentación, más allá de que las luchas son absolutamente justas, por supuesto, pero generan conflictividad, muchas veces grupos que tienen contradicciones con otros grupos oprimidos porque confrontan por esos derechos que no pueden ser satisfechos ambos a la vez. Entonces, yo digo, creo que hay algo que tiene que ver con la posibilidad de pensar cómo se reinventan estas tradiciones. Insisto, lo que uno ve, en el caso, por ejemplo, para ser poco ambiguo, los gobiernos con cierta sensibilidad antineoliberal en América Latina. Sensibilidad antineoliberal, que no es una mirada productiva con banderas de futuro, es una sensibilidad defensiva. ¿Qué es el gobierno extraordinario y que nos encanta, Lula, Dilma? ¿Qué fue la experiencia de Bolivia? Las experiencias son realmente interesantes, pero uno ve que por una cuestión que, como dirían clásicamente, de relaciones de fuerza, la presidenta Rousseff pone a un Chicago Boy de ministro de Economía, porque quizás no se puede hacer otra cosa, pero la cuestión objetiva es que vos estás, la expresión política de los residuos de esas sensibilidades son expresiones políticas
defensivas. Defensivas que tratan de construir una especie de keynesianismo emparchado frente a la fuerza extraordinaria y arrolladora de una cultura que tira por la ventana al mismo Estado, y yo diría, como dije antes, a todos los servicios sociales clásicos que paradójicamente se constituyen en términos prácticos en espacios de resistencia. La sociabilidad barrial, los movimientos sociales, las mismas viejas instituciones son espacios de resistencia. La cuestión es que si esos espacios de resistencia se pueden transformar en espacios alternativos. Las resistencias, solo resistencias, si no tienen banderas trascendentes, en un momento terminan por agotarse. Creo que ese es un problema, y creo que la cuestión de la negación, la negación que existe en el mundo brasilero, como decía Rodrigo, de la cuestión de la pandemia, expresada en el caso de Bolsonaro, es una manifestación cruda, sin ambigüedades, de algo que queda absolutamente claro. Para la cultura predominante del capital financiero, cuyos centros son las corporaciones multinacionales y que están asentadas en una noción de individualismo pragmático, las democracias republicanas son una escenografía de cartón, digamos, y el mundo corporativo ha aprendido durante todos estos años a burlar las restricciones que todavía quedan para el libre ejercicio de la libertad de mercado con esas viejas instituciones. Entonces yo digo, se pueden reinventar, ¿qué pasa con eso? ¿Son residuales? Y lo que es residual se puede reinventar y transformarse en otra cosa, uno no tiene la menor idea. Pero en realidad, en el momento, las expresiones más públicas, salvo alguna vitalidad de movimientos sociales parciales, son estrictamente defensivas. Se atajan los cañonazos que vienen de estructuras poderosas y se atajan mejor técnicamente y se cambia la idea de construir política. Entonces, vos no podés construir política solo con los resultados electorales. Los resultados electorales hoy son 70% y el día de mañana son 30%. Digamos, no se construye colectivo social con solo el resultado electoral. El resultado electoral es suma de individualidades que no tiene nada que ver con la construcción de una fuerza organizada y colectiva. Y esa idea de construcción de una fuerza organizada, colectiva, como algo imprescindible para luchar frente a estas situaciones, es algo que los partidos con sensibilidades anti-neoliberales han abandonado, o por lo menos se les ha deteriorado tanto que no parece tener una fuerza importante. Vale. Bárbaro, muy bien. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, correr un poquito del lugar de socióloga y pensar si es que existe alguna esperanza, ¿no? No solamente desde el lugar, porque la verdad que cierro la compu hoy, pero no desde el lugar de la imaginación de que la pandemia es transformadora por sí misma, como decía Rodrigo, sino quizá pensar si la sensibilidad de la que hablaba Lucas pueden tener mayor asidero en un escenario post-pandemia. O por lo menos qué es lo positivo que puede salir de esta pandemia, ¿no? Para no pensar solamente en estas atrocidades que están sucediendo y también en la contingencia que también a sí mismo es angustiante. Por un lado eso. Y en este sentido replico una de las preguntas, pero no va solamente dirigida en ese sentido la mía, del público, que me pregunta si en esta situación, si en esta circunstancia extraordinaria, puede haber un mayor apego a lo público y a lo estatal, por un lado. Luego, para Lucas especialmente, se le pregunta si es posible hablar de dictopandemia. Pregunta polémica. Y luego, una pregunta que si bien está en las exposiciones y luego en la parte de interacción, la leo para ser justa con quien la hizo. Si bien el virus no tiene la capacidad por sí sola de transformación social, podría pensarse que aceleró procesos precedentes como nuevas formas de sociabilidad, reacomodamiento de lo público y de lo privado, y hasta dónde la pandemia ha corrido un velo y se ha convertido en una anestesia social. ¿Qué sucede con la democracia, que ya se ha hablado de eso también, en este contexto?
Si querés, Igor, te doy la palabra. Muy bien. Yo encuentro, híjole, quisiera ser positivo. La verdad es que tengo decía hace un rato, partí de que esta pandemia había producido una lógica de tensiones. Y en esas tensiones o paradojas me encuentro yo también como sujeto que habita la pandemia, que hace investigación no solo de la pandemia, sino desde la pandemia. Entonces tengo, digamos, elementos para la esperanza, pero también elementos para el desasosiego. Entonces trato de tener como un balance en ese sentido. Por ejemplo, uno, el surgimiento de un enemigo común que es casi invisible puede generar condiciones de posibilidad para el incremento de la empatía y la solidaridad. Por lo menos yo lo he visto en los lugares que tengo más cercanos. He visto restaurantes, he visto comercios, he visto establecimientos que están dispuestos a ofrecer sus servicios de manera gratuita para las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y eso a mí me ha parecido un asunto fundamental, pues, un asunto que, digamos, podría poner dentro del balance positivo, pero al mismo tiempo me he dado cuenta de que esto ha puesto de relieve la profunda fragilidad de nuestras instituciones y de nosotros y de nosotras como especie, porque bastaría un levísimo incremento en la tasa de letalidad de esta pandemia o de otras para la generalización del caos, así, tal cual, pues para la anarquía en el más despectivo sentido, pues, que pudiera haber de ese término, ¿no? No lo comparto, pero pudiera ocurrir eso, el caos como estado en el que estaríamos. Me parece también que esa sensación de fragilidad o de vulnerabilidad incide en una posible reconfiguración de lo que entendemos como sentido de pertenencia y de adscripción a diversas comunidades. Y eso lo pondría en el sentido, digamos, en la columna del balance positivo. ¿Por qué? Porque como ocurre con otros aspectos de la contingencia en la que estamos, esta parte de adscripción comunitaria tiene una doble cara. Por una parte, abre la posibilidad para el fortalecimiento de los espacios sociales una vez que logremos salir de esta contingencia, por ejemplo, economías solidarias, revalorización de lo propio, pero también puede venir acompañado del resurgimiento y el recrudecimiento de nacionalismos xenófobos o xenófobos, que se sumarían otros procesos discriminatorios que ya tenemos de suyo en nuestras sociedades. Yo creo que el fortalecimiento de la derecha en varios de nuestros países es un elemento del arma que podría, digamos, consolidarse incluso aún más con el despliegue primero de la pandemia y luego con los escenarios post-pandémicos. Y quizá, digamos, no sé, seguramente están enteradas del debate entre Byung-Chul Han y Slavoj Žižek acerca del escenario post-pandémico, ¿no? ¿Cuál es si va a ser el fin del capitalismo o la profundización del capitalismo? Digamos que yo soy fan de Žižek, pero en este caso me oriento mucho más del lado de Han, porque lo estamos viendo, pues, en última instancia, ¿qué mejor entidad para el capitalismo, aquel tipo de salida, su puesto de trabajo y que además proporciona los medios de producción para nosotros en este momento, en los medios de producción para que el capital extraiga ganancia de nuestro trabajo. Ya no solo vendemos nuestra fuerza de trabajo, sino que además estamos proporcionando los medios de producción para que se lleve a cabo. Entonces, esto genera un escenario que a mí me coloca en una situación por lo menos de distanciamiento escéptico. Pues tengo una perspectiva positiva en términos de la posible solidaridad, posible empatía del escenario post-pandémico, pero también está esta otra especie de nube negra que campea sobre lo que nos espera en el futuro. Entonces trato de ser lo más balanceado posible. Con eso terminaría, Mónica. Muchas gracias, tío. Me quedo triste igual, ¿no? Pero sí, es verdad. Podemos ver también
bocadito nada más, pero cómo se va a dar ahora que Chile le está pidiendo un poco de lo que hablaba de los nacionalismos, cómo Chile le pide asistencia en Mendoza y cómo eso genera algunos discursos bastante un nacionalismo acérrimo que va por el lado que vos decías también. Así que bueno, si les parece le damos la palabra a Rodrigo. Dale, gracias, Mónica. Bien, sobre esto de los positivos, ¿no? Yo no estoy en una posición para ser optimista, debo decir, pero quiero decir 3 puntos, ¿no? El primero es que un punto que me parece positivo es que este proceso nos muestra que hay límites en nuestro modo de vida. Y así que nos da como un ejemplo, una situación, un acontecimiento muy concreto de estos límites. Lo que vamos a hacer con esto, no sé, pero los límites están claros en un proceso, una experiencia que todos estamos compartiendo. Así que hay límites y esto me parece ahora un poco más cercano de lo que parecía un año atrás, cuando se hablaba, por ejemplo, de una crisis ambiental que se va a pasar en 20 años, 10 años, no sé, pero que se va a pasar. Estos límites también nos ligan una alerta de otras posibles pandemias que se pueden pasar por la manera que convivimos, ¿no? Así que quizá un otro punto positivo es la experiencia de tener que manejarnos globalmente la pandemia. Lo que estamos haciendo, de hecho, es un hecho único, singular en la historia de la humanidad, coordinada globalmente, con informaciones en tiempo real, y así que estamos creando algún tipo de expertise de pandemia. Y también un otro punto positivo, no positivo, digo, positivo en partes, en términos, porque es la idea de que nuestras conquistas sociales, ellas no se desarrollan naturalmente y nosotros tenemos que cuidarlas cotidianamente, como todos los días, plantearlas y desarrollarlas con mucha fuerza que podemos tener con asociaciones. Así que esta no naturalidad de nuestras conquistas sociales me parece ser un otro punto positivo que nos permita alejar la idea, la fantasía de que lo que está conquistado ya está, porque esto se destruye en muy poco tiempo, ¿no? Muy rápidamente. Un poco en camino de lo que Igor decía, me parece que hay sí un punto de solidaridad interesante, que son los comercios locales. Esto me parece ser un punto interesante de la dinámica de la ciudad. Esto me parece ser un otro hecho, ¿no? Que la ciudad se va a cambiar después de esta pandemia. La dinámica de ciudad por home office y también por todo. Me parece que esto del consumo de los locales me parece ser un facto, un hecho interesante de esta nueva configuración de las ciudades. Perfecto, Rodrigo. Bárbaro. Bueno, Lucas, si querés terminar con esta ronda y luego, si les parece, podemos darle, si quieren decir algo, a la palabra Ezequiel y a Lore y cierra José. Bárbaro. Perfecto. Bueno, Mónica, yo tengo esperanza siempre. Siempre tengo esperanza. Ya lo sé. Creo que uno hace la apuesta porque tiene esperanza, porque si no, no haría nada de esto que estamos haciendo acá tampoco. Lo repetimos en nuestras universidades 10.000 veces, a lo del pesimismo y la inteligencia y el optimismo y la voluntad. Hay que repetirlo de vuelta, digamos. Es absolutamente imprescindible no ilusionarse vanamente con pequeños indicadores que uno mira porque tiene los deseos extraordinarios de encontrarse con una situación mejor. Entonces, creo que la situación es bien compleja. Yo creo que el campo académico también ha sido sacudido en un buen sentido. Creo que hubo toda una experiencia de gran producción de conocimiento en América Latina, de democratización
digamos, en la producción de conocimiento, de una gran cantidad de investigadores, de realmente trabajos extraordinarios en distintas áreas. Ahora es cierto que hay algo que siempre es bueno para las ciencias sociales, que son los grandes problemas y las causas trascendentes, que quizás estaban un poco deteriorados. Y ahora yo creo que ayer asistí a una presentación de un libro también vía vía el mundo de internet, de un compañero de la Unirío, y me decía a mí mismo, ahora que también lo escuchaba a Rodrigo, que yo creo que uno de los lugares donde más se nota esa desburocratización académica es en Brasil, porque estás dolido, estás angustiado en serio, no es retórica, ves el abismo allí. Entonces, como ves el abismo allí, yo creo que esto, que es terrible, puede generar un pensamiento productivo a mediano plazo. Así que espero que así sea, yo creo que hay algo de esto, y bueno, y gracias a todos. Gracias, Lucas. Bueno. Ezequiel o Lorena, Lore. Digo yo una cosita, bueno, muchísimas gracias a los panelistas, nos vamos con un montón de preguntas, que es lo que debe ser el conocimiento social, ponernos siempre encrucijadas de pensar. Yo observo un momento ejemplar del disciplinamiento del capitalismo. Así que en ese sentido me parece que pero igual eso pero nadie sabe el resultado de todas maneras de esto, ¿no? Porque eso es un momento, por suerte las crisis tienen esa posibilidad de abrir caminos que son insospechados, y por suerte todavía existe la voluntad y la política que puede hacer de esos caminos lugares más justos. Sin embargo, en un primer zapping por canales y noticias de la región, uno diría que, bueno, que en principio la coyuntura, el corto plazo, no es de lo más revelador de nuevas experiencias, sino por el contrario parece haber un disciplinamiento social muy fuerte. Nosotros, los argentinos, voy a decir casi los porteños, yo soy igual bonaerense, ¿no? Pero vivo en Buenos Aires. Vivimos con cierta expectativa el acatamiento a la voluntad estatal a los inicios de esta cuarentena, cuando el Estado, el presidente salió a decir, a partir de ahora todos debemos estar encerrados en aislamiento social preventivo obligatorio, nos ilusionamos con la idea de una reconstrucción de la voluntad estatal, y dijimos, bueno, este es el camino, acá el Estado le ha dicho a los sujetos lo que tienen que hacer, los sujetos lo han acatado, y eso nos duró más o menos un tiempo hasta que el presidente dijo que expropiar una empresa y se derrumbó automáticamente cualquier tipo de legitimidad presidencial. Entonces digo, esas tensiones por las que atravesamos, en las cuales no muchas veces, digamos, ese acatamiento a la voluntad del Estado, que yo me lo pregunté mucho, todavía queda por explicarse si se debe más a un individualismo pragmático de conservar la vida individual, como diría Lucas, o si se debe a una posibilidad de una construcción colectiva de algún proyecto y de una reconstrucción, también un reencantamiento, un apego, una empatía con el espacio público y la política como proyectos transformadores. Eso es una pregunta que nos deja abierta la pandemia, pero que sí nos reubica en esto que dice Lucas, y que la academia ha hecho un ejercicio. Nosotros, de hecho, esto que estamos haciendo, en otro momento no lo hubiéramos hecho, estaríamos escribiendo nuestros papers, y ahora estamos acá con la vocación por hacernos preguntas por el presente, tiene que ver con que efectivamente estamos en un momento que nos interroga profundamente como actores, como sujetos, como, digamos, como ciudadanos políticos y demás. Así que bueno, muchísimas gracias, seguiremos pensando y nos encontraremos post pandemia, ¿por qué no? A preguntarnos qué nos ha dejado la pandemia. Ezequiel. O José, no sé cómo quieren, capaz que José y después Ezequiel, que nos dejan la invitación para el próximo evento. Bueno, lo mismo que dijo Lore, gracias a los tres.
Muchas gracias, Igor, que aceptaste. Además te vi toda la tarde y me hice acordar a mi Guadalajara querido. Yo tengo tantos amigos ahí. Más nostalgia, encerrado, imagínate. Gracias, Rodrigo, también por la buena predisposición. Muchas gracias a los dos. Maestro Rubinich, como siempre, gracias. Yo voy a decir una frase para lo que decía Mónica, que es una frase candorosa, pero que siempre me gustó mucho, que es que el flaco Spinetta, Luis Alberto Spinetta, que tal vez Rodrigo y Igor conozcan, decía que nadie le va a hacer decir que todo pasado fue mejor, mañana es mejor, decía Spinetta. Y eso siempre me pareció que era una gran frase como para seguir caminando. Así que por eso siempre estamos acá. Nada, muchas gracias. Nos quedamos, como dijo Lore, muy bien, con muchas preguntas. Esa es la idea, ¿no? De seguir abriendo caminos para poder seguir pensando, para poder seguir produciendo. Todos preocupados por esa cuestión que tiene que ver con la política y la cosa pública. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos veremos la próxima. Bueno, muchas gracias, un placer. También quería agradecerles a todos, la verdad que estuvo buenísimo escuchar a Igor, Rodrigo y Lucas, como siempre. Quería invitarlos al próximo encuentro, que vamos a debatir justamente algunas cuestiones que estuvieron rondando hoy y que podemos seguir desarrollando, así que también invitamos a los que expusieron hoy para que participen. Se va a llamar Quédate en casa, el lado B, entonces vamos a poner un poco en cuestión esta democracia de la pandemia o del tratamiento de la pandemia para ver cómo aparece en los sectores populares o cierta fragmentación real de las sociedades esta cuestión sobre cómo abordar la pandemia. Vamos a contar con la presencia de Nicolás Angelcos, de Chile, de Gabriela Carpinetti, la directora nacional de Acceso a la Justicia y referente del Frente Patria Grande de Argentina, y Mathieu Lecoing, de la Universidad de París, en Francia, que va a hablar sobre Ecuador. Este evento lo van a coordinar Florencia Prego y Sandra Jaramillo. Así que bueno, los esperamos. Luego va a haber el flyer y la difusión por las redes de Claxo y por nuestras redes. Pero bueno, es una manera de seguir pensando este ciclo e interviniendo sobre lo que nos sucede. Así que bueno, muchas gracias a todos, Pepe y Mónica también por la moderación, que estuvo súper. Así que nos vemos la próxima. Y saludamos a nuestros altermundos, el alter Zoom, el alter YouTube y el alter Facebook. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Pero no escuchaste vos, ¿no? No te vayas, Lucas. Bueno, acá estoy. No, un placer. Seguimos en vivo, ¿eh? Bueno. O sea, yo tengo que cerrar la sala para cortar el vivo. Tampoco dijimos nada raro. Bueno, muchas gracias para todos. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saludos a Natalia. Qué lindo verte de nuevo, Lucas. Un beso enorme. Me encantó, hace 100 años que no nos vemos. Sí, muchos años, pero estamos muy bien, ¿eh? Sí, totalmente. Te mando un beso grande. Un beso gigante para vos también. Chao, Natalia, Lucas. Nos vemos.